Hola, bueno, hoy es 20 de junio del 2024. El tema de hoy va a ser un asunto sobre la posible reforma en los preacuerdos. Pero, pues antes de esto, permítanme hacer unos comentarios. Es que, primero que todo, pues se aceptó la demanda de casación en el caso pues de Colmenares. Me parece bien que eso se vaya a la Corte Suprema de Justicia, un asunto de mucha trascendencia mediática en su momento de la muerte de este joven Andrés Colmenares y que realmente necesita pues que la Corte Suprema de Justicia pues revise ese caso, la decisión que tomó el Tribunal de Bogotá. Lo otro es que el día de ayer le renunció Johnny Rodolfo Leal a Daniel, del defensor público Daniel Peña. Pues es una situación compleja cuando por lo menos pienso yo que si el viernes pasado se interpuso la apelación y están los 5 días corriendo para presentar el escrito ahora el día de mañana. Y si ayer le sacó la mano el señor y no va a nombrar otro defensor, pues increíble porque uno dice, bueno, tenaz. Me imagino yo que el defensor público estaba corriendo con ese escrito de apelación para interponerlo y ahora pues que le complicado y es un caso pues que también pues por supuesto mediático y que pues uno debe afrontar esas decisiones y mirar a ver entonces quién es que va a llegar allí con escasos o no, es que ya hoy y mañana. Increíble, bueno. Ese asunto llama la atención. Resulta de que recientemente, pues, tuve aquí un comunicado y es el siguiente. La Corte, la Corte Suprema de Justicia dice que la Fiscalía no podrá retratarse cuando firme un preacuerdo. Este precedente de la Corte, tengo que conseguirlo, la verdad que no lo tengo a la mano, tendrá gran relevancia en casos de corrupción, como por ejemplo el de los carros tanques. Por decisión de la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía General de la Nación no podrá retratarse cuando firme un preacuerdo, a pesar de que todavía no haya sido legalizado ante un juez. Este precedente de la Corte llega en un momento importante para la justicia, ya que vienen múltiples preacuerdos que serán firmados en el ente investigador, por ejemplo, en el caso de la corrupción de los carrotanques de La Guajira. Hay que tener en cuenta que en el pasado se han caído varias actas tras ser firmadas por el fiscal, como pasó con el caso Matos, antes de que estas fueran firmadas por el juez. Así que, con esta decisión del alto tribunal, en casos de connotación nacional, se deberá consultar primero con el superior jerárquico porque ya no se podrán echar para atrás. Se requerirá respetuosamente a la Fiscalía General de la Nación para que en lo sucesivo instruya a todos sus fiscales delegados con el fin de que, en determinados casos, entre paréntesis, especialmente en los casos de connotación nacional, cierro paréntesis, previamente a suscribir preacuerdos, consulten con sus superiores jerárquicos, con los jefes de las distintas unidades de fiscalía, advierte la Corte. También pide que se haga uso de los comités técnicos jurídicos que tienen a su disposición para preservar la unidad de gestión y jerarquía en esa institución y garantizar la seguridad jurídica, entre comillas, la lealtad procesal y el principio de confianza legítima en las instituciones como pilar fundamental en el Estado social de derecho, amparados, claro está, por los principios de autonomía e independencia judicial, cierra comillas, señaló la Corte. Esto es muy importante porque a propósito, con un documento que tengo aquí que es el posible proyecto de reforma a la justicia,
Pues permítanme ustedes entonces mirar algunas consideraciones allí, porque para, por ejemplo, delitos de la que contempla el artículo 199 de la ley, el Código de Infancia y Adolescencia, que es la ley 1098 del 2006. Allí se podrán hacer concesiones hasta una cuarta parte, y me parece eso trascendental para efectos de que puedan llegar a un preacuerdo con la Fiscalía en estos delitos. De entrada lo puedo decir, beneficios y mecanismos sustitutivos, dice la ley 1098 de 2006, señala, ¿qué decía o qué dice por ahora el 199? Porque pues una vez entre en vigencia se va a modificar. Dice lo siguiente: cuando se trate beneficios y mecanismos sustitutivos, cuando se trate de los delitos de homicidio o lesiones personales bajo modalidad dolosa, delitos contra la libertad, integridad y formación sexuales o secuestro cometidos contra niños, niñas y adolescentes, se aplicarán las siguientes reglas. Primero, si hubiera mérito para proferir medidas de aseguramiento en los casos de los artículos 306 de la ley 906 de 2004, esta consistirá siempre en detención en establecimiento de reclusión. No serán aplicables en estos delitos las medidas no privativas de la libertad previstas en el artículo 307, literal B y 315 de la ley 906. Segundo, no se otorgará el beneficio de sustitución de la detención preventiva en establecimiento carcelario por la detención en el lugar de residencia. Tercero, no procederá la extinción de la acción penal o en aplicación al principio de oportunidad, previsto en el artículo 324, numeral octavo de la ley 906, para los casos de reparación integral de los perjuicios. Dice el numeral cuarto: no procederá el subrogado de la penal de la suspensión condicional de la ejecución de la pena, contemplado en el artículo 63. Quinto, no procederá el subrogado penal de libertad condicional, previsto en el artículo 64 del Código Penal. Sexto, en ningún caso el juez de ejecución de penas concederá el beneficio de sustitución de la ejecución de la pena prevista en el artículo 461 de la ley 906. Séptimo, no procederán a rebajas de pena con base en los preacuerdos y negociaciones entre la Fiscalía y el imputado o acusado previstos en los artículos 348 a 351 de la ley 906 de 2004. Pues les cuento que si pasa, se ha aprobado este proyecto de ley, pues sí procede entonces. Miremos, aquí también hay algo que es la ley 1121 de 2006. A ver, sí, la ley 1121 del 26 para esos delitos también procedería de llegar a ser aprobado para efectos pues de consagrar hasta no más de una cuarta parte de esa rebaja por el delito imputado. Entonces, por ejemplo, miremos aquí, a ver, por aquí estaba consultando el artículo 26 de la 1121 de 2006. Dice así, el artículo 26. Exclusión de beneficios y subrogados. Cuando se trate de delitos de terrorismo, fabricación de terrorismo, financiación de terrorismo, secuestro, extorsión y conexos, no procederán a rebajas de penas por sentencia anticipada y confesión, ni concederán subrogados penales o mecanismos sustitutivos de la pena privativa de la libertad, de condena, de ejecución condicional y suspensión condicional
de ejecución de la pena o libertad condicional. Tampoco a la prisión domiciliaria como sustitutivo de la prisión, ni habrá lugar ningún otro beneficio subrogado legal, judicial o administrativo, salvo los beneficios por colaboración consagradas en el Código de Procedimiento Penal, siempre que éste sea eficaz. Esto dice pues el actual artículo 26 sobre exclusión y beneficios y subrogados para el tema pues de terrorismo, financiación del terrorismo, secuestro extorsivo, extorsión y conexos. Luego entonces, según un parágrafo pues de este proyecto, dice lo siguiente ese parágrafo. En los delitos que trata el artículo 199 de la ley, no es 1098 de 2006, y los del artículo 26 de la ley 1121 de 2006, podrán celebrarse preacuerdos entre la Fiscalía y el procesado. En estos eventos la rebaja de la pena no podrá exceder de la cuarta parte de la pena imponible. Además, para la aplicación del preacuerdo será necesario acreditar el cumplimiento de compromisos por parte del procesado en materia de justicia terapéutica y restaurativa, teniendo en cuenta la gravedad y la modalidad del hecho. Un delito, como está contemplado en el artículo 209, los tocamientos de la ley 906, por ejemplo, que va sancionado de 9 a 13 años, en algunos casos que yo he llevado. Hay un señor allí, por ejemplo, el caso de Isidoro, pues a él le impusieron fue pena de 13 años, pero por este delito, toda vez, pero por una agravante debida a una, que era sobre pues una hija, la nieta, no de sangre, pues no biológica. Entonces, bueno, concretamente lo que quiero decirles es que, por ejemplo, de 9 años, entonces podría rebajarse, quedarse 27 meses menos. 27 meses equivalen a 2 años y algo, o sea que finalmente podría este delito, si le imponen, pues, de imponerle no serían 9 años, sino poco menos que eso, dígase usted 6 años, 8 meses, algo así, más o menos. Pues me parece bien que por lo menos esto, lo que zanja de una vez el tema es que frente a estos delitos, casi que todos los tiramos para juicio oral, porque pues realmente si no hay ningún beneficio por un preacuerdo, pues entonces se dan la pela completamente. Eso es un desgaste para la administración de justicia en concreto. Y sumándole pues a lo que les dije inicialmente, si el fiscal firma un preacuerdo no se puede echar para atrás, y menos cuando se tratan de casos de connotación nacional. Recuerden ustedes el de Johnny Rodolfo Leal, pero ustedes dirán, pero el acusado, claro, el acusado sí se puede retratar, él sí, obviamente, está en su derecho de decir ya no quiero firmar ese preacuerdo, me voy para juicio, está en todo su derecho, pero la fiscalía, pues, es diferente. Entonces la Corte Suprema ahora dice, no señor, la fiscalía no se puede retratar. Entonces, allí ya le pone una camisa de fuerza. Y miremos esto entonces, a ver, miremos esto. Sobre las modificaciones a las formas de determinación anticipada del proceso, manifestaciones voluntarias de culpabilidad y aceptación negociada de culpabilidad. El artículo 31 dice de este proyecto, diría, modifíquese el artículo 349 de la ley 906, el cual quedará así. Entonces, ese artículo 349 quedará así, dice la norma. A ver, ¿cómo está hasta ahora? Dice, en los delitos en los cuales el sujeto activo de la conducta punible hubiese obtenido incremento patrimonial fruto del mismo, no se podrá celebrar el acuerdo con la Fiscalía hasta tanto se reintegre por lo menos el 50% del valor equivalente al incremento percibido y se asegure el recaudo permanente. Así está en estos momentos. Así está amarrado. Si usted tiene que devolver el 50% y asegurar el remanente.
Pero, si se pasa el proyecto, entonces dice, improcedencia de acuerdos o negociaciones con el imputado o acusado. En los delitos en los cuales el sujeto activo de la conducta punible hubiese obtenido incremento patrimonial fruto del mismo, no se podrá celebrar el acuerdo con la Fiscalía hasta tanto se reintegre por lo menos el 50% del valor equivalente al incremento efectivamente percibido y se asegure el recaudo del remanente. La cuantía del incremento patrimonial derivado de la conducta imputada deberá establecerse por medios probatorios. Esto es nuevo. En caso de concurso de personas, dicho incremento se fijará de manera individual para cada procesado. La restricción de que trata este artículo aplica únicamente en casos de preacuerdos entre la Fiscalía y el imputado o acusado. Cuando el procesado decida aceptar voluntariamente sin reintegrar, corresponde al juez determinar el monto de la rebaja. En caso de que el reintegro sea parcial, el juez fijará el monto de la rebaja en la pena proporcionalmente a este. Ah, bueno, eso es novedoso, claro que sí. ¿Por qué razón? Pues porque si él acepta los cargos voluntariamente, pero no puede o no va a reintegrar, pues ya entonces el juez se queda al arbitrio, a la discrecionalidad del juez para, en ese caso entonces, estamos hablando de aceptación voluntaria de los cargos imputados, o sea, porque una cosa es firmar un preacuerdo y otra cosa es la aceptación de los cargos. Yo voy a audiencia de imputación de cargos y digo, me allano a los cargos. Entonces, el juez, en ese caso, si no hay reintegro, corresponde al juez determinar el monto de la rebaja. Pero habrá rebaja. En caso de que el reintegro sea parcial, entonces el juez fijará el monto de la rebaja en la pena proporcionalmente. Entonces, decimos que para el preacuerdo, pues sí se necesita entonces amarrarlo así de esa manera, excúseme la expresión, porque el reintegro del 50 y asegurar el remanente. Pero si la aceptación es bajo la figura de ir allá, el allanamiento a los cargos, entiéndame, allanamiento a cargos, que es diferente al preacuerdo, entonces tiene una dinámica diferente. La aceptación voluntaria de los cargos imputados es un derecho del procesado conforme lo dispone la literal L del artículo 8 de esta ley, respecto del cual no es exigible ninguna condición para su reconocimiento diferente a la contemplada en el artículo 293 de esta ley. En consecuencia, la aceptación voluntaria de cargos no es equiparable con la derivada de un preacuerdo entre la defensa y la fiscalía. Entonces hay diferencia. Una cosa es que yo me allane a los cargos, acepte los cargos en la primera diligencia, en la pristina diligencia, en la imputación de cargos. Y otra cosa es que ya quiera hacer un preacuerdo con la fiscalía. Artículo 32. Modifíquese el artículo 350 de la ley 906. Dice, el 350 actualmente dice, desde la audiencia de formulación de imputación y hasta antes de ser presentado el escrito de acusación, la fiscalía y el imputado podrán llegar a un preacuerdo sobre los términos de la imputación. Obtenido este preacuerdo, el fiscal lo presentará ante el juez de conocimiento como escrito de acusación. El fiscal y el imputado, a través de su defensor, podrán adelantar conversaciones para llegar a un acuerdo en el cual el imputado se declarará culpable del delito imputado o de uno relacionado de pena menor, a cambio de que el fiscal, primero, elimine de su acusación alguna causal de agravación punitiva o algún cargo específico. 2, tipifique la conducta dentro de su alegación conclusiva de una forma específica con miras a disminuir la pena. ¿Cómo quedaría? Entonces, preacuerdos. Desde antes del traslado del escrito de imputación, desde antes del
desde antes del traslado del escrito de imputación, oiga bien eso, y hasta antes de finalizada la práctica de pruebas en la audiencia de juicio oral, cambia eso, la fiscalía y el imputado podrán llegar a un preacuerdo sobre los términos de la imputación. Obtenido este preacuerdo, el fiscal lo presentará ante el juez de conocimiento como escrito de acusación. El fiscal y el imputado, a través de su defensor, podrán adelantar conversaciones desde que tenga conocimiento de la indagación en su contra para llegar a un acuerdo, en el cual el imputado se declarará culpable del delito imputado a cambio de que el fiscal, 2 puntos. Entonces, imagínense, puede haber una negociación desde antes de que le imputen en la indagación y hasta culminada la práctica de pruebas en la audiencia de juicio oral. Antes no. Ahora sí, yo igual, venga, vamos a hacer un preacuerdo, hermano, mejor con el fiscal. Y entonces, para ver qué beneficios tiene. Me parece esto súper. Entonces, ¿para qué se llegaría a ese preacuerdo? Ese preacuerdo dice, primero, elimine de su acusación alguna de causal de agravación punitiva o algún cargo específico. Por ejemplo, que están imputándolo por homicidio agravado por el estado de indefensión. Entonces, quíteme ese homicidio, ese agravante del numeral séptimo por el estado de indefensión y queda en simple. Ahí, ya ese es el único beneficio que puede obtener. En caso de concurso de conductas punibles, el fiscal y el imputado, a través de su defensor, podrán determinar libremente la causal de agravación o el cargo que se le eliminará. Genial. Genial. Conversaciones. Entonces, segundo, que modifique la tipificación de la conducta inicialmente imputada como resultado del acuerdo con miras a disminuir la pena. Tercero, se modifica el grado de participación del imputado con el único propósito de disminuir la pena. Bueno, quiten entonces la autoría y dejémoslo en complicidad. Perfecto. Entonces ya hay que aplicar la dosificación punitiva para la complicidad. No importa. Dirían algo, es que el principio de congruencia, que por qué razón, que cómo así, que es autor y entonces ahora se lo van a dosificar la pena por complicidad. No, es que eso es una negociación. A eso se puede llegar y ya quedaría entonces allí señalado por ley, porque siempre iba a llegar a los jueces y los jueces le ponían cualquier palo a la rueda y le tiraban abajo ese preacuerdo. Señor juez, fiscal, usted se está abriendo de patas aquí. Bueno, está demeritando a la administración de justicia. Cuarto, se reconozcan circunstancias de menor punibilidad o dispositivos amplificadores del tipo, a pesar de no haber sido atribuidos en la imputación. Hablemos de una tentativa, chévere, ¿no? Muy genial. Bueno, entonces un dispositivo amplificador del tipo penal, la tentativa, grado tentado. No con un delito consumado. Bueno, es que la tentativa hay una dosificación de pena menor que como si lo hubiera realizado consumado. Entonces eso redunda, por supuesto, frente a la dosificación punitiva que le imponen a esa persona. En este evento, la disminución en la pena como resultado de este reconocimiento será el único beneficio producto del acuerdo. Claro. Parágrafo. Los cambios de que trata este artículo únicamente tendrán efectos punitivos. En ningún caso condicionarán el reconocimiento de subrogados o sustitutivos penales, los cuales serán decididos por el juez a momento de dictar la sentencia correspondiente. Obvio. Es que muchos abogados dicen, bueno, listo, es que me la rebajó a complicidad y entonces vea, es que tiene derecho al subrogado penal. Un momento, es que eso sí ya, esa negociación ya no es entre la fiscalía y la defensa, por lo que da a entender es que el juez
a momento de dictar la sentencia correspondiente es el que decide ese tema de si cabe o no el subrogado o sustitutos penales. Ahora vemos otra cosa, porque es que en estas negociaciones ustedes estarán diciendo, bueno, pero es que Miguel, podemos negociar también subrogados con el fiscal. Yo digo que sí, claro, pero no bajo estas circunstancias de la degradación, sino que al momento de imponer pena de uno diga de una vez, hombre, es que mire, aquí cabe el subrogado penal. Vamos a ver. Parágrafo segundo. Las partes podrán pactar la pena a imponerse. Esto es negociación. Usted y yo hablemos, señor fiscal, venga. Este es un buen conversador. Usted como abogado tiene que acercarse al fiscal. Venga, negociemos, señor fiscal. ¿Usted qué me da y yo qué le doy? En todo caso, el juez podrá rechazar el acuerdo cuando la pena desconozca el principio de legalidad, por supuesto. Si se ve que está, mejor dicho, desprestigiando a la administración de justicia porque es una regalía No, eso no es posible, tampoco hasta allá. Artículo 33, modifíquese el artículo 351. Bueno, este sí está larguito y no lo voy a leer como está. Ustedes lean el que está allí y yo lo voy a leer aquí más bien el que como va a quedar. 351 modalidades. La aceptación de los cargos determinados en el escrito de imputación comporta una rebaja hasta de la mitad de la pena imponible, acuerdo que se consignará en el escrito de acusación. También podrán el fiscal y el imputado llegar a un preacuerdo sobre los hechos imputados, sus consecuencias, obviamente que respetando el núcleo, porque el núcleo siempre bajo este tema del principio de congruencia a los hechos, hechos o no, lo fáctico, alguien me decía, no, eso es una redundancia, no, hechos o hablemos de lo fático. Sí, claro. Entonces, el núcleo esencial es lo fático. Entonces, ese va desde la imputación, la acusación, hasta el juicio oral. Siempre debe ser el mismo, ya que la calificación jurídica varía y eso es otro tema muy diferente allí, que no viene el cuento ahora. Entonces, también podrán el fiscal y el imputado llegar a un preacuerdo sobre los hechos imputados, sus consecuencias. La eventual concesión de subrogados o sustitutos penales, o sea, la condena de ejecución condicional o la libertad condicional, o el reconocimiento de circunstancias de menor punibilidad, eso puede hacerlo, entonces ya se puede hacer. Ahora le decían a uno del fiscal, le decían, no, hermano, vea, vaya ya al juez que resuelva esa vaina de la condena de ejecución condicional o si yo le libertad condicional. No, ahorita después de amarrarlo allí, si hubiera un cambio favorable para el imputado con relación a la pena por imponer o la concesión de un subrogado o sustituto penal, esto constituirá el único beneficio compensatorio por el acuerdo. Para efectos de la acusación se procederá en la forma prevista en el inciso anterior. En el evento que la Fiscalía, por causa de nuevos elementos cognoscitivos, proyecte formular cargos distintos y más gravosos a los consignados en el escrito de imputación, los preacuerdos deberán referirse a esta nueva y posible imputación. Pues yo me atrevo a pensar, por ejemplo, casos donde se habla de tentativa de homicidio, pero resulta que la persona fallece. Entonces, cuando imputa cargos, le tentado, pero murió. Entonces, ¿ahí qué hacemos? Entonces, en el evento que la Fiscalía, por causa de nuevos elementos cognoscitivos, es decir, al momento no había pues el deceso, pero después, ya cuando se va a ir a acusación, aparece pues, el deceso de la persona, el obitado, hay que tener necropsia, bueno, etcétera, etcétera. Antes era una tentativa, ahora ya está ante un homicidio
como un delito de resultado. Un delito de resultado. Entonces, los preacuerdos deben referirse a esta nueva y posible imputación, claro, porque no puede decir el abogado, no, hermano, es que era atentado. No, pero un momentico, mire, es que estamos ante un homicidio. Miremos a ver entonces allí. Los preacuerdos celebrados entre fiscal y acusado obligan al juez de conocimiento, salvo que ellos desconozcan o quebranten las garantías fundamentales. Se le acabó ese cuentico al señor juez. Que el juez, no, un momentico, señor. Esto ya es algo que, pues obviamente, va amarrado y es un imperativo del juez para que entonces, pues, dé marcha adelante a ese preacuerdo y se dicte sentencia conforme a esa negociación. Salvo que quebranten garantías fundamentales, claro, obviamente, derecho a la defensa, a la dignidad, etcétera, cualquier cosa de esas allí. Aprobados los preacuerdos por el juez, procederá a convocar la audiencia para dictar la sentencia correspondiente. Las reparaciones efectivas a la víctima que puedan resultar de los preacuerdos entre fiscal, imputado o acusado pueden aceptarse por la víctima. En caso de rehusarlos, esta podrá acudir a las vías judiciales pertinentes. Exacto, porque es que lo penal, dejémoslo en lo penal. Si es de carácter económico, pues vaya entonces allá ante la jurisdicción civil. No mezclemos lo uno con lo otro y frenar el proceso penal frente a un evento de naturaleza eminentemente civil. Váyase allá entonces, porque no, ya el resarcimiento de daños y perjuicios, un ejemplo. Y el parágrafo que les acabé pues de leer, ya finalmente, entonces, en los delitos de que trata el artículo 199 de la ley 1098 del 2006, Código de Infancia y Adolescencia, y los del artículo 26 de la ley 1121 del 2006, todo lo de terrorismo, podrán celebrarse preacuerdos entre la Fiscalía y el procesado. En estos eventos, la rebaja en la pena no podrá exceder de la cuarta parte de la pena imponible. Además, para la aprobación del preacuerdo será necesario acreditar el cumplimiento de compromisos por parte del procesado en materia de justicia terapéutica y restaurativa, teniendo en cuenta la gravedad y la modalidad del hecho. Ambas figuras, entonces, miren ustedes que esto pues había un escenario, unas puertas muy importantes para efectos de descongestionar las cárceles, el hacinamiento carcelario. Juicios que personas que se van a juicio por delitos de carácter sexual, y entonces esto abriría una luz por lo menos para que quien acepte los cargos, pues por lo menos se rebaja una cuarta parte. Bueno, algo es algo, diría alguien. En ese sentido, pues obviamente se compensan en razón pues del equilibrio. El fin de la justicia, pues obviamente es que esa persona ha cometido un delito y debe responder penalmente ante la sociedad por ese hecho que causó. Claro, no con una pena o una negociación en la que quede en ridículo a la administración de justicia, tampoco demeritando, desprestigiando a la administración de justicia, sino pues también para que se equilibren las cosas. Este es un sistema procesal nuestro, pues que ha habido muchos inconvenientes y debido a esto, entonces yo pienso que el Ministerio de Justicia pues está trabajando con este tema pues para sacar, impulsar ese proyecto de ley. Ojalá sea lo más pronto posible, porque esto mejora entonces la situación de el hacinamiento carcelario. Bueno, sin más, dejo aquí este tema, después sigo en lo procesal. Estaba mirando las reglas para impugnar, que eso sí son, ya les dije la vez pasada sobre el tema de impugnación de credibilidad de un testigo o perito con declaraciones previas inconsistentes, la impugnación de credibilidad de un testigo en caso de omisiones. Vuelvo otra vez y les digo, porque como estoy aquí bien, estoy revisando un casito el que tengo, el de el feminicidio agravado tentado, estos dos libritos
por favor, sobre todo este de Peña, aquí es donde estoy ubicado ahora, para reglas para impugnar, que las tengo allá en el tablero. A ver si me permiten aquí. Bueno, aquí estoy editándome yo mismo. Ay, a ver si se ve que no salga borroso del tablero. Bueno, reglas para impugnar, porque es que el tema, este sistema procesal nuestro, ley 906, fundamental el contrainterrogatorio. Yo creo que esa es la clave para que un caso le salga a usted avante. Esta semana entré a un caso que venimos hace 4 años, comenzamos el 7 de septiembre del 2020, en un tema de concierto para delinquir con fines de microtráfico, homicidio, porte ilegal de armas. Hombre, y yo creo, es increíble, 4 años, ya terminamos las pruebas, ahora ya nos dieron fecha para el alegato de conclusión en agosto, entonces, y todo virtual, pero no, por favor, esa vaina espantoso. Yo sí, hasta la sociedad sigo diciendo aquí, por lo menos este que ya tengo ahora, la juez me dio el aval porque entré el primer día de juicio oral con 2 testigos que ya por ahí están en el canal, pero que para el próximo 26 de julio, Dios mediante, a las 9:30 de la mañana, Palacio de Justicia, iré a poner otra vez un pie allá, hombre. Estoy feliz volver al Palacio de Justicia después de tantos años con pandemia. Hace rato no pongo un pie por allá. Entonces me parece interesante volver, pero es que allí es la clave para atacar el tema del contrainterrogatorio, pues para atacar el tema de los testigos, tanto comunes como testigos periciales, en fin, todo eso. Hay que trabajar más sobre ese contrainterrogatorio. En este, por lo menos, hasta el juez hizo una observación porque un abogado, pues, del que está con nosotros, en un directo, pues, haciendo preguntas hasta sugeridas, pero la fiscalía callado, no dijo nada. Y entonces el juez después hizo la observación, ¿verdad? ¿Por qué se hacen preguntas sugestivas en un directo? Bueno, una vaina que uno dice todavía como que esto les da vuelta, el tema de cómo es que técnicamente el juicio oral debe llevarse con con ese profesionalismo, para poder entonces uno despejar ese caso. En fin, y entonces quizás después me refiera al alegato de conclusión, algo que de pronto no he trabajado, pero que es bueno, porque uno dice, en este alegato final, como dije al inicio del juicio oral, como prometí, como prometió el fiscal al inicio del juicio oral, no cumplió. Yo dije que tal cosa, entonces una hipótesis alternativa, y entonces aquí ahora finalmente en este alegato de cierre, que también creo que va a ser modificado y después hablo de él, pero que se dice, pues obviamente que le dan entonces la palabra a la fiscalía y después a la defensa, y que entonces hay hasta al Ministerio Público, al representante de víctimas, y que hay réplica, pero esa réplica solamente es entre el fiscal y la defensa. Muy bien, entonces espero que esto les sirva de punto de orientación, no más. Aquí lo dejo aquí en stand-by y después voy a seguir revisando este documento que una fiscal tuvo la gentileza de facilitarme para poder ir revisando este tema. Y hay otras cosas allí también en procesal que me parece importante socializárselas, sobre todo la acusación, la preparatoria. Bueno, ahí miramos a ver entonces, y voy poco a poco socializando este tema con ustedes. ¿Ok? Bueno, chao.